Bien, pues es muy importante que consideremos que el Señor es bueno, aunque este año, humanamente hablando, eh, tuvo muchas adversidades para la mayoría de la población en este mundo, pero gracias a Dios pudimos sacar lo mejor de este año por causa de su gracia, de su amor, de su bendición con que nos ha bendecido ya el Señor en el nombre de Jesús. ¿Y qué nos espera para el próximo año? Bueno, yo quisiera haber tenido una palabra profética para usted, particularmente para usted, pero en términos bíblicos, de acuerdo a la perspectiva bíblica, y es en la cual usted y yo tenemos que caminar y vivir a través de la fe, yo le puedo decir que lo mejor de Dios no está por venir. Lo mejor de Dios ya ha venido sobre ti por causa de Jesús. Así es que de ti y de mí depende, de ti y de mí depende que tú y yo estemos en esa bendición, aprovechando al máximo todo lo que ya hemos recibido por gracia en Cristo Jesús. De ti y de mí depende que tú y yo podamos aprovechar al máximo todo lo que ya hemos recibido por gracia en Cristo Jesús. Y es muy importante que recordemos que lo mejor de Dios nos ha sido dado. El avivamiento, el Espíritu Santo, la mente de Cristo, la sabiduría, el poder para hacer las riquezas, el bienestar, la salud, el Salvador, el Redentor, la sabiduría, la justificación. Cristo Jesús mora en nosotros. Y si Cristo Jesús mora en nosotros, su Espíritu mora en nosotros, todo lo que Él es y todo lo que le fue concedido a Él por su perfección y su gloria, de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, se encuentra aquí. Así es que nuestros deseos es que en este 2021 aprendamos más a apropiarnos por la fe de todo lo que ya nos fue dado. Y entonces que podamos vivir un avivamiento sin igual, no porque el avivamiento va a llegar, sino porque ya nos ha sido dado. Y es tan abundante todo lo que nos ha sido dado que no hemos probado lo suficiente, ni habrá suficiente tiempo para probar toda la grandeza de la gloria de Dios que nos ha sido dada en Cristo Jesús. Pero el 2021, recuerde, está determinado por la fe. Así es que no hay esperanza humana. Humanamente hablando, no hay mucho de qué hablar. Pero la esperanza que proviene de la palabra, la esperanza divina, nos extiende un panorama tan glorioso a través de la fe. A través de la fe. Recuerde que no es a través de sentir, sino es a través de creer. Nosotros creemos en un Dios vivo, pero en un Dios que no vemos. Es a través de la fe. Y recuerde que la fe viene por oír la palabra, por oír la palabra. Así es que nuestros deseos y nuestra animación para usted en este año que viene es que usted pueda ejercitarse, disciplinarse para que la palabra de Cristo domine su corazón, domine su mente, renueve su mente más y más, de tal manera que usted y yo no solo podamos hablar palabras que no hemos hablado de acuerdo a la Escritura, leer, entender, escuchar, meditar la palabra que no hemos meditado, leído, escudriñado, aprendido. Caminar en ella en algo que todavía no lo hemos hecho, es decir, estoy hablando del futuro. Porque el futuro depende de palabras que no hemos hablado, pensamientos que no hemos tenido, acciones que no hemos hecho y circunstancias que no hemos vivido. Así es que mientras pongamos en las palabras la palabra de Dios, mientras pongamos en nuestros pensamientos la palabra de Dios, mientras pongamos en nuestras acciones que estén basadas en la palabra de Dios, entonces nuestras circunstancias van a estar determinadas por el favor que Dios ha depositado en nosotros. Cristo es el vencedor. Cristo resucitó, venció, conquistó. Ni siquiera la muerte lo pudo detener. Y el Espíritu de Cristo mora en ti. El mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, su mismo poder, mora en ti si eres un creyente nacido de nuevo. De tal manera que
la gloria, la vida. No hay atadura ni límites en lo que te ha sido dado en Cristo Jesús, excepto los límites que tú quieras poner a través de no pensar su palabra, no hablar su palabra, no escudriñar su palabra, permitir a la incredulidad que entre en tu vida, pero no es lo que te animamos a hacer, no es lo que esperamos que suceda contigo, pero que tú disciplines tu vida para que dejando las cosas que hay en el mundo, te, te alinees más con el deseo y el corazón de Dios, con el deseo y el corazón de su Espíritu que mora en ti. El Espíritu está incitando tu interior para que esa voluntad de Dios, ese deseo de Dios, esté en armonía con tu deseo. Que no sean tus deseos carnales los que dirijan tu vida, pero sean los deseos de Dios en ti cuando tú te has apropiado de ellos y los has concebido en tu corazón para que tú camines en lo mejor de Dios. Amén. Así es que prácticamente este año se terminó. Gracias a Dios porque nos dio, todas las cosas nos ayudaron a bien y nos dio la oportunidad de hacer cosas diferentes, cosas en donde nuestras vidas han sido afirmadas más, hemos tenido más oportunidad de compartir, de estar asociándonos con personas que participan de la misma fe, dando gloria al Señor, fortaleciendo nuestra fe, conociéndolo más a Él, conociendo más su palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que este año ha sido, de acuerdo a la perspectiva bíblica y de acuerdo al corazón y a los ojos de Dios, una bendición para ti y para mí, y así lo debemos de entender, y debemos estar bien agradecidos porque Dios es bueno, ha sido bueno y nunca dejará de serlo. Dios nos ama, nos ha amado y nunca dejará de amarnos. Ahora, quisiera que me acompañaras al libro de Josué. No sé si recuerdas a Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Y acompáñame a Josué capítulo 1, porque vamos a ver la perspectiva de qué fue lo que Dios hizo con Josué y cómo es que Dios ha hecho con nosotros, pero en Cristo. Y aquí hay muchas cosas que podemos aprender de la palabra que nos describe en Josué, en el libro de Josué capítulo 1. Y fíjate cómo dice la escritura en el versículo 1. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés. ¿Qué es lo que está acabando este 2020? Moisés había muerto, el liderazgo de Moisés, la presencia de Moisés ya no estaba. En unas cuantas horas más, menos de 4 horas, este año ya no estará más. Es decir, podríamos, entre comillas, decir que este año se acabó, murió. Y podríamos considerar que hay una analogía muy interesante que se describe aquí en Josué. Dice entonces, Moisés ha muerto, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, o siervo de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés es muerto. Dice, levántate pues ahora y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Fíjate qué interesante. Todo lo que pise la planta de tu pie. Y aquí es algo muy importante porque somos finitos. Como hombres somos finitos, no podemos hacer más allá de lo que nuestros límites humanos nos permitan, en el sentido de que yo no puedo hacer cosas ahorita físicamente aquí en mi ciudad y también hacerlas en otro país, aunque gracias a la tecnología y al internet pues podemos trascender los lugares. Así es que esta es la palabra que el Señor le dice en el versículo 4, dice, desde el desierto y este Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar, del poniente del sol será vuestro término. 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Es decir, Dios le está dando una promesa, una palabra profética a Moisés,
a Josué, y le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, en todos los días de tu vida. Dice, como yo fui con Moisés, o como estuve con Moisés, o como caminé con Moisés, dice, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, versículo 7, solamente esfuérzate, dice la escritura, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Bueno, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El 8. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Así es que quisiera nada más saber, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok, perdón, se había puesto aquí el mute. Permítame un segundito, es que estaba escuchando por ahí algunos ruidos, como que alguien no está poniendo el mute en su teléfono o en su computadora. Bien, entonces dice la escritura, el versículo 8, el libro de la ley nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ok, dice, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Dice, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente, dice la escritura. Como estuve con Moisés, así también estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. Bien, si tú y yo estamos en Cristo, la promesa del Señor es que Él envió su Espíritu a nuestros corazones de tal manera que nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Es decir, Dios le estaba hablando a Josué y le estaba determinando que a partir de ese momento sucedería esto. Como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y le dice, no te dejaré ni te desampararé. Y esa promesa nos la dio el Señor Jesús a nosotros, pero de una manera completamente diferente. ¿Por qué? Porque el Señor envió su Espíritu a nuestros corazones. El Señor estaba con Josué, pero no en Josué. En Cristo el Señor está en nosotros y con nosotros. De tal manera que si tú te mueves de un lugar a otro, el Señor está contigo. No se queda en el lugar previo donde estabas, sino que sigue contigo. Y su promesa es, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y Él envió el testimonio, Él envió a su Espíritu Santo para que marcara un sello de bendición en tu vida y en mi vida si somos creyentes nacidos de nuevo. Es que lo primero que tenemos que entender es que la misma promesa que Dios le dio a Josué, Cristo nos la da en su palabra a nosotros por causa del Evangelio, por creer en la fe en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por nosotros, pero de una manera extraordinaria, porque así como Dios estaba con los hombres en el Antiguo Testamento, después la unción los dejaba y la unción venía hacia otras personas. Bueno, dice la Escritura que
nosotros hemos recibido el Espíritu de Cristo y nunca se apartará de nosotros porque hay una unidad perfecta entre nuestro nuevo espíritu y el Espíritu de Cristo. Pero además, si tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, tienes la unción de Cristo, el Señor está en ti y contigo y nunca se irá de tu vida. Así es que esta es una gran bendición que ya hemos recibido por estar en Cristo. Ahora, nuestro viejo hombre murió y ahora somos una nueva criatura en Cristo, espiritualmente hablando. Nuestro espíritu es una nueva creación en Cristo Jesús. Ahora, dice aquí Josué capítulo 1. Josué iba a liderar ahora al pueblo de Israel para introducirlo a la tierra prometida. Bueno, la tierra prometida tiene que ver el lugar donde fluía leche y miel. Dios nos ha entregado algo similar a la tierra prometida, pero incomparable. No es posible que se pueda comparar con la tierra prometida, lo que Cristo nos otorgó, lo que Dios nos otorgó por gracia a través de Cristo, porque no habla en sí de un territorio físico, pero la palabra nos enseña que lo que nos heredó es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, como lo dice la Escritura en Efesios capítulo 1. Así es que la gloria de la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús, la bendición y la promesa que hemos recibido en Cristo Jesús es mayor que lo que recibió Josué. Y así es que tú eres el líder. Tú eres el líder de que puedas dirigir tu vida. Lo que tú eres, el propósito, la razón de ser, para apropiarte de esta promesa que Dios ya te dio en Cristo Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y si tú tienes hijos pequeños, bueno, tú eres la protección y la cobertura de tus hijos. Pero si tú eres un adulto, cada adulto es responsable. Claro, si hay un matrimonio, en conjunto dos son mejor que uno. Y participando de la misma fe que el Señor Jesús ya nos regaló, pues tenemos la posibilidad de conquistar y de permitir que las cosas que no son en este mundo natural se manifiesten a través de la fe. Bien, seguimos leyendo. Dice la Escritura: yo os he entregado, como lo había dicho con Moisés, todo lugar que pisare la planta de tus pies. Es muy importante que tú en este 2021 no te limites ni limites a Dios respecto a lo que Dios quiere hacer contigo. Aunque este mundo esté limitando la esperanza y las posibilidades, Dios no es así, y Dios abre bendición aunque no haya posibilidades humanamente hablando de que esto suceda. Es decir, aún en la hambruna Dios trae alimento, aún en medio de la adversidad Dios ya nos dio la victoria y podemos caminar en la victoria. Aún en medio de la tribulación, aún en medio del terror, aún en medio de la incertidumbre, Dios nos hace caminar en paz. Así es que no limites a Dios en tu manera de pensar, sino que sé sensible a la palabra del Señor, a lo que el Espíritu Santo quiere hacerte, porque Dios quiere que tú ensanches la manera en la que tú puedas ver, que sueñes, que imagines de acuerdo a los deseos de Dios y a su palabra, para que tú tengas más penetración, más alcance como luz del mundo, como sal de la tierra, por la palabra, por el evangelio, para bendición de muchos. Si tú has pensado tener un negocio o abrir un negocio, no limites a Dios en tu manera de pensar. Siempre cuando alguien quiera emprender algo para el bienestar financiero, es importante que tú pienses que fuiste llamado a ser un canal de bendición para otros. Así es que cuando alguien quiere abrir un negocio, es importante que entendamos cuál es el motivo de abrir ese negocio. Quizá no estamos completando con el dinero que obtenemos de nuestros ingresos en un trabajo, no lo sé, o quizá queremos emprender a un paso mayor, pero es importante que cuando querramos hacer algo, siempre en nuestro corazón esté el deseo del corazón de Dios. ¿Y cuál es este? Que tú puedas bendecir a otros. Mira, en Efesios capítulo 4, el Señor a través de Pablo dice: el que robaba,
ahora en Cristo ya no robe, sino que trabaje con sus manos. Y fíjate cómo le dice, sino que trabaje con sus manos para que apoye a los que están en necesidad, para que bendiga a los que están en necesidad. No dice, el que robaba ya no robe, sino que trabaje con sus manos para que se alimente a sí mismo. No, dice la Escritura, en el Evangelio dice, el que robaba, ahora ya no robe, sino trabaje con sus manos para que apoye y ayude a otros que están en necesidad. Así es que si tú quieres abrir un negocio, si tú quieres emprender algo de un cambio financiero, piensa en bendecir a los demás. Si tú piensas de esta manera, vas a asegurar estar pensando como Dios piensa, vas a ser sensible a lo que Dios va a mostrarte y enseñarte, y vas a estar más firme y seguro para poder emprender algo con éxito, porque ser egoístas no es el plan de Dios en el Evangelio y mucho menos en este 2021. Y aunque este mundo está bautizado en egoísmo, Dios no nos ha llamado así y nos ha dado el poder de hacer las riquezas para bendición de muchos. Tú y yo somos un canal de bendición para muchos. Ok, y después dice, ya le define ahí el lugar, y luego en el 5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como fui con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Es lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero a Josué Dios le dio su palabra. A nosotros Dios nos dio su palabra y nos dio su espíritu que ahora mora en nosotros. Amén. Así es que hay una extraordinaria bendición que tenemos en Cristo, porque el nuevo pacto en Cristo Jesús tiene mejores promesas que cualquier otro pacto descrito en la Biblia. Ahora, dice, nadie te podrá hacer frente. Quien conquistó, que ni siquiera la muerte lo pudo retener, fue Cristo. Y Cristo mora en ti. Fíjate, el poderoso, el glorioso, el vencedor, el que no pudo ser derrotado, ni por siquiera por la muerte, mora ahora en ti. Así es que tú, en cualquier cosa que emprendas, caminas desde la victoria, porque el victorioso mora en ti. Es importante que tú puedas entender esto. El victorioso mora en ti. Dios mismo no está en pleito con nadie. Dios mismo no está en guerra con nadie. Dios destruyó, venció. Dice la Escritura en Colosenses que públicamente expuso la derrota del diablo y sus ángeles. Dios no está en conflicto con el diablo. El diablo no tiene ningún poder ni autoridad. Fue vencido y derrotado. La muerte fue derrotada. La enfermedad, la escasez, el rechazo, la vergüenza, la injusticia, el pecado, la maldición, la muerte, la pobreza. Todo eso fue derrotado en la cruz del Calvario por nuestro Señor y Salvador y poderoso vencedor que es Jesucristo. Y Él mora en ti. Así es que tú estás en una posición extraordinaria. Tú y yo, si estamos en Cristo, estamos en una posición extraordinaria. Y si nosotros podemos concebir y meditar y entender esto, estaremos viviendo de una manera tan maravillosa para dar testimonio de Jesús y para que Cristo y el Padre sean glorificados, porque solo Él es la gloria. Dice, entonces nadie te podrá hacer frente. Por eso Romanos 5:17 dice que fuimos llamados a reinar. Si recibimos la abundancia de gracia y el regalo de su justicia, que tiene que ver con el poder de Dios para transformarnos, su palabra para transformarnos, y todo lo que nos ha sido dado por gracia, sin méritos propios, sino por los méritos de Jesús, entonces estaremos reinando con Cristo. Recuerda, así como nosotros nos movemos, pero es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios, es el Señor que hace las obras, pero nosotros caminamos en ellas, cooperamos juntamente con el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Bien, dice el 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Y con esto quiero terminar, y seguramente en los días por venir estaremos compartiendo un poquito más para ampliar un poquito más al respecto, porque está tan interesante. Pero mira cómo dice la Escritura aquí: esfuérzate y sé muy valiente
para cuidar de hacer conforme a todo la ley de Moisés te mandó. Dice, a diestra y a siniestra, no se aparte de tu boca este libro de la ley, para que hagas todo conforme a lo que él está escrito. Dice, de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Ok. Fíjate el 9 como dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dos características importantes. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dos características. Esforzarte y ser valiente. Dice, no temas ni desmayes porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Ok. Dice, estas son las características del éxito de Josué. Dios le dice, yo estoy contigo. Estaré contigo como estuve con Moisés. Nadie te podrá hacer frente. Dice, pero es importante que de día y de noche medites en la palabra. Medites continuamente. La declares, la confieses. Que no sea parte de tu boca declararla. Y dice, estas 4 características, 2 positivas y 2 negativas. Si lo pudiéramos decir así. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforzarse y ser valiente. Y después dice, no temas ni desmayes. Sí esfuérzate, sí sé valiente, pero no temas y no desmayes. No temas y no desmayes. Y esto es muy importante. ¿En qué nos hemos de esforzar como creyentes? En la gracia. ¿Y cómo vamos a podernos esforzar en la gracia? Confiando en Jesús y en lo que Él hizo por nosotros. ¿Y cómo vamos a fortalecer esto? A través de la palabra, a través de meditar la palabra, que la palabra continuamente esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca. Meditar la palabra es, por decir un versículo y traer ese versículo, declararlo, meditarlo, pensarlo, entenderlo, conocerlo, apreciarlo una y otra vez, 100 veces. Un día, 2 días, 3 días, una semana. Para las diferentes áreas de nuestra vida, la palabra es tan rica en poder, en eficacia. No es estudiarla con nuestra mente, pero meditarla para concebirla en el corazón, para poder ver, apreciar, tomar, apropiarnos de lo que la palabra de Dios dice. Vamos a compartir un poquito más, vamos a explicar un poquito más esto después, pero te lo doy como una primicia. Isaías 55:11 dice el Señor que Él envía su palabra y su palabra no regresa a Él vacía, sino que tiene el poder para prosperar todo lo que fue implícito en la palabra. En la Escritura hay muchas ocasiones en donde dice la Escritura que en la palabra no le faltó no le faltó potencia para poder cumplirse. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? El Espíritu de Cristo mora en ti. La palabra es de Dios, la palabra es de Cristo. Cuando tú pones la palabra en tu boca, la palabra de Dios, la palabra de Cristo en tu boca, tú estás hablando lo que Dios ya habló. Y cuando tú la estás meditando y creyendo, tú estás hablando lo que alguien ya habló en acuerdo. Así es que cuando tú pones la palabra en tu boca, la palabra de Dios en tu boca, es la palabra de Dios que sale de tu boca. Es la palabra de Dios que salió del corazón y de la boca de Dios, pero ahora está siendo declarada en tu boca. Y esa palabra que sale de tu boca, que es la palabra de Dios, no regresará a ti vacía, sino que causará y traerá el propósito y el fruto. Porque el Espíritu de Cristo mora en ti de tal manera que si el Espíritu te anima, te incita, te vivifica para que hables su palabra, entonces su palabra no regresará al Espíritu que mora en ti vacía, sino que se apropiará en el reino espiritual de todo lo necesario para manifestar el fruto, el propósito, la razón de ser de esa palabra delante de tus ojos, para bendición tuya, de tu familia
y de todos los que te rodean y de muchos otros más. Estaremos hablando un poquito más al respecto después, pero esto es algo bien interesante, porque por eso hemos dicho una y otra vez que debemos dejar dominarnos por la palabra. Así es que esfuérzate y sé valiente. Esforzarse es en la gracia. En la gracia. Ser valiente, recuerda, es reconocer lo que la palabra nos enseña. Hemos recibido el espíritu de poder, amor y dominio propio. Espíritu de poder, amor y dominio propio. No un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. La mujer del flujo de sangre tenía una necesidad, concibió lo que podía recibir de Cristo y fue valiente y tomó lo necesario. Ser valiente es ser negligente, ser valiente es ser diligente. Ser valiente es ser sobrio. Ser valiente es, como dice la Escritura, dice el Señor Jesucristo que el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ser valiente es no buscar al Señor por menos, no permitir que lo que hay en este mundo y de lo cual fuimos redimidos nos quiera arrebatar y robar lo que nos fue concedido. Ser valiente es aborrecer el mal y resistir al diablo, de acuerdo a la palabra. Y es la palabra la que nos fortalece para esforzarnos y ser valientes. Pero, muy importante, no temer y no desmayar. Hay quienes tienen temor a la enfermedad, hay quienes tienen temor a perder el trabajo, hay quienes tienen temor con los problemas familiares, conyugales, hay quienes tienen temor en perder la fe de sus hijos, hay quienes tienen temor. El temor debe ser erradicado de tu vida. El temor es incredulidad. El temor viene por el oír palabras de temor, por pensamientos que causan temor. El temor lleva en sí castigo. El que teme no ha aprendido el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Así es que tenemos que a través de la palabra entender cómo hemos sido amados y ejercitarnos en amar, para que el amor que nos ha sido dado por el Espíritu Santo, que ha sido vertido en nuestros corazones, sea esa esperanza viva de gloria, de bendición, de benignidad, que se esté anticipando, que sepamos que nos sostiene, que tenemos una garantía con Cristo. Él es nuestro fiador. Amén. Y que tenemos una eternidad garantizada ya con Él, para que el perfecto amor no permita que el temor crezca ni se establezca en nuestras vidas. El Señor Jesús le dijo a Jairo: Jairo, no temas, solo cree. Porque el Salvador, la resurrección y la vida estaba juntamente con Jairo. Vinieron a decirle a Jairo: Jairo, el líder de la sinagoga, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús, escuchando estas palabras, le dijo: Jairo, de una manera diferente te lo voy a explicar. Jairo, ciérrale la puerta al temor. No permitas que el temor entre a tu corazón. Es incredulidad, pero solo cree. Y cuando Jesús le está diciendo solo crees, solo cree en lo que te digo. Solo creen que viniste a mí buscando a la resurrección y la vida, al sanador. Y esa resurrección y vida y ese sanador y ese glorioso Señor y maravilloso y poderoso, redención, justificación, sabiduría, bendición, está con nosotros y mora con nosotros. Y nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Así es que no temas, sino permite que el perfecto amor, expresado de la manera más gloriosa y majestuosa en la cruz del Calvario, se ejercite en tu vida. Cristo es el amor. Y donde el perfecto amor se ha establecido, no hay temor. Así es que por un lado, aprende a través de la palabra, medita en el amor de Cristo, esfuérzate, permite creer y experimentar y conocer correctamente el amor de Dios. Dios es bueno y envió a su Hijo no para juzgarte ni condenarte, para amarte, y nunca dejará de hacerlo y nada te podrá separar de su amor. Ok, pero por otro lado también cierra tus oídos y cierra la puerta a todo pensamiento de incredulidad y de temor, en el nombre de Jesús.
Pero también dice, no temas ni desmayes. Y hablar de desmayar es cuando uno, digamos, está fatigado, está, digamos, desanimado, pero también es cuando tú empiezas a endurecer tu corazón y empiezas a aborrecer las cosas. Desmayar es cuando empiezas a, a ser insensible a las cosas. Y en este caso, si el Señor le dice a Josué, no desmayes respecto a mi palabra, respecto a que yo estoy contigo, respecto a que te entregué la tierra de promesa, respecto a que debes de dirigir al pueblo, respecto a que nadie te podrá hacer frente, esto significa que no seas insensible a lo que yo ya hablé. Y entonces nosotros no debemos de ser insensibles a la palabra y mucho menos resistir la palabra. Hay tantas personas creyentes que resisten la palabra, que se han conformado tanto a este mundo, que pretenden o creen que lo que este mundo ofrece y entiende, sus maneras de pensar, su educación, sus sistemas de filosofías o de sutilezas o de sistemas de pensamiento son sabios, que resisten la palabra, que resisten las buenas costumbres, que resisten el Espíritu de Cristo. Así es que tenemos, ¿cómo podemos evitar desmayar? ¿Cómo podemos evitar estar en temor? La palabra que nos revele el amor, la palabra que nos revele cómo Dios nos ha llamado por gracia. ¿Cómo podemos esforzarnos en la gracia a través de la palabra? ¿Cómo podemos ser valientes en la palabra a través de entender lo que Cristo es, lo que tú y yo somos, a través de entender el nombre de Jesús y cómo nos fue dada esta autoridad de parte del Señor y cómo nos llamó a aborrecer el mal, a resistir al diablo, pero para vivir para Jesús? Por eso es tan importante que tú en el 2021 emprendas una carrera para depender total y completamente de Dios en todas las áreas de tu vida, de Cristo Jesús en todas las áreas de tu vida, el Espíritu de Cristo que mora en ti en todas las áreas de tu vida. Él quiere tener cuidado de ti. O sea, dice la Escritura, yo tengo cuidado de ustedes, pero es importante que tú lo creas y que tú permitas que esto suceda. Y cosas grandes sucederán si tú estás esperando que Dios cause una bendición para tu familia, para la manera en la que tú recibes ingresos, para X, Y o Y, X, Y o Z, cosa, acción. Pon a Jesús primero y todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces pongamos nuestros ojos en la esperanza divina y no en la esperanza humana. Seamos valientes, esforcémonos en la gracia, cerrémosle la puerta al temor y no seamos insensibles, cerrémosle la puerta a la incredulidad para que no se endurezca nuestro corazón, que permita que entonces estemos resistiendo lo que proviene del Espíritu de Cristo. El Señor nos da sabiduría para actuar de una manera en amor. Recuerda, el amor tiene que ser el motivador en todas las cosas que emprendamos. La palabra no es para discutirse. No tenemos la intención, ni Cristo tiene la intención de imponer acciones, maneras de pensar, maneras de actuar a las personas. No, es la benignidad de Dios, es la que guía el arrepentimiento. Y es la benignidad de Dios operando en tu vida la que puede causar que otros vengan al conocimiento de Cristo. Recuerda que Cristo no solo pidió al Padre por sus discípulos, sino también por todos aquellos que habían de creer en Él, por ti y por mí. Así es que termino recordando solo lo que la palabra del Señor dice en Mateo 24. En aquellos días, y el Señor Jesús estaba hablando de estos tiempos, el amor de muchos se resfriará o se enfriará. ¿Cómo podemos saber que el amor se está enfriando? Cuando no somos valientes y no nos esforzamos, pero que permitimos que el temor
y desmayar empiecen a operar en nuestras vidas. No permitas que eso suceda contigo. Entra con fe, con gratitud, con un corazón confiado en el Señor. Aparta tu lengua del mal. Dirige tu corazón a meditar la palabra. Deja de afanarte, deja de turbarte, deja de enfocarte en cosas naturales. Tenemos responsabilidades en este mundo y las vamos a seguir haciendo, pero cambia la perspectiva. Si es necesario hacer cosas diferentes, hazlas. Una de ellas es la disciplina para aprender más de la palabra, para recibir más de lo que Dios ya nos concedió por gracia a través de la fe que viene por el oír, la preciosa y maravillosa palabra de Cristo. Así es que gracias por tu vida, gracias al Señor por tu vida, porque este nuevo año, en la perspectiva que Dios nos ha dado, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Así entramos en este 2021, totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Al 2021 entramos siendo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y dite a ti mismo: alma mía, bendice al Señor y nunca olvides ninguno de sus beneficios, porque tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que en este 2021 hay tanta abundancia de gracia y el regalo de su justicia de tal manera que aprovéchalo, no solo para ti, sino para los tuyos. Cree en el Señor, mantente firme en Él, en el nombre de Jesús, y recuerda, su Espíritu Santo quiere guiarte. Tú y yo ya no somos de este mundo. El que tiene el Espíritu de Cristo ahora le pertenece a Cristo. Así es que en este 2021 entramos perteneciéndole a Cristo. En este 2021 entramos sabiendo que una tercera parte de nosotros es como Cristo es, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo entrando a este 2021. Gracias, Padre, la gloria, el honor, la alabanza es para ti. Gracias por este 2020, gracias por la vida que nos has dado, gracias porque nos atrajiste hacia ti. Gracias porque nos has amado y nunca dejarás de hacerlo. Gracias por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias porque nos has dado tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque eres bueno y maravilloso, por tu benignidad y tu bondad, por tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Padre eterno, por tener cuidado de nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tu protección, tu salud, tu bienestar, por todo lo que nos has concedido por gracia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, la gloria es para ti. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, y gracias por permitirnos entrar a este 2021 de tu mano, tú con nosotros sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, y tú amándonos y nunca dejándonos, sino siempre con nosotros, porque tu palabra es firme, y tú mismo hablaste tu palabra y juraste por tu nombre, y tú mismo nos has dicho: no más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pero siempre estaré con ellos hasta el fin del mundo. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste todo este 2020 de conectarnos, de congregarnos. Fue algo que no teníamos concebido. Nuestras mentes estaban limitadas. Pero tú ensanchaste nuestros corazones y nos permitiste conectarnos tanto tiempo, fortalecer nuestra fe. Señor, ha habido grande bendición en muchas personas. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos has de hacer esto que amamos, Señor, amarte, servir tu palabra, compartir de ti. Y sabemos que en los días por venir estarás dando estrategias nuevas a cada uno de nosotros para servirte más, servir a la justicia, y que el Evangelio de Cristo Jesús sea predicado y que muchos sean enseñados en el conocimiento de tu verdad, de tu gracia y de tu justicia. Gracias, Señor, por todo lo que nos permitiste vivir en este 2020, y gracias, Señor, por las obras que tú preparaste de antemano para que nosotros caminemos en ellas en este 2021.
La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Gracias por la vida de los que están conectados aquí y de todos aquellos que se han conectado de una manera o de otra durante todo este año 2020. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias, gracias por sus corazones. Gracias, Padre, por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Y no solo te pedimos por la vida de ellos, su protección, su salvación, su bendición, pero también te pedimos por todos aquellos que vendrán al conocimiento de la verdad, al conocimiento tuyo, por la vida de ellos. Gracias, Señor, por todos aquellos que se conectaron y gracias por todos aquellos que se estarán conectando en este 2021 con nosotros en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por las finanzas de cada uno de mis hermanos. Gracias por todos aquellos que estuvieron sembrando de corazón porque lo han hecho para ti. Estamos hablando bendición, estamos recordando que la bendición está sobre tu vida porque fuiste redimido de escasez y la bendición está sobre tu vida y grande es la abundancia de su gracia para que no solo estés satisfecho en todas las cosas, sino que es más abundante para que tú puedas entrar en ese camino de bendecir muchas buenas obras en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, Cristo. Gracias, Señor Jesús.